Soy el pastor Juan José Gil. Ya hemos entrado en esta parte del mundo, en el tiempo cuando el verano se ha acabado, el otoño ha comenzado, para poder podar. Podar algunos árboles tiene su técnica, es decir, tienes que aprender por dónde cortar, qué le conviene más al árbol, cómo direccionarlo, qué está más débil y por tanto sería mejor removerlo, sacarlo de ahí. En fin, todas esas cosas, todos esos principios que pertenecen a la agricultura, pero que también nos toca a nosotros, porque tienen su correlación con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestra productividad, con nuestra sanidad y demás. Mira, cuando estamos hablando de prepararnos, estamos hablando de los tiempos en los que estamos y hacia dónde nos dirigimos, tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Tiene algo que ver con la poda y ahora lo explicaré. Estamos acostumbrados a muchas cosas. Cuanto mejor vivimos, por ejemplo, en los países más ricos, más difícil lo tendremos. Porque nos hemos habituado a tener demasiado, nos hemos habituado a hacer cosas que la inmensa mayoría de la población no se puede permitir. Lo que sea. Pueden ser casas, pueden ser automóviles, pueden ser viajes, pueden ser posiciones sociales, en fin. Todo eso que conforma nuestra vida muchas veces se va a volver contra nosotros porque será mucho más duro romper esos hábitos. Estamos acostumbrados a comer muchas veces al día, por ejemplo. ¿Qué pasa si solo podremos comer una vez y quizá la mitad de lo que comemos ahora? Esos hábitos se van a volver contra nuestra adaptación, porque nos va a resultar mucho más difícil. Lo mismo nos ocurre con respecto a otras cosas. Por ejemplo, la sanidad, que es quizá lo que más nos preocupa. Bueno, también la economía nos preocupa. No tendremos nada y vamos a echar mucho de menos el poder sacar la tarjeta, poder sacar la billetera, poder tomar esas monedas y comprar algo o adquirir algo de valor. Ya no lo tendremos. Si te fijas, eso es lo que pasó con el pueblo hebreo en el desierto. Ya no tenían las ventajas de Egipto. Y entonces no estaban preparados, no estaban habituados y ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de luto diario les dolía. Y para ellos era muy sencillo querer desahogarse. Había mucha gente a su alrededor. Así que se desahogaban de la peor manera posible, con queja, recordando las cosas que tenían en Egipto y demás. No se daban cuenta que estaban de paso y que estaban muy cerca en realidad. Les habría bastado unas cuantas jornadas, quizá un par de meses, de caminar directos hacia esa tierra prometida. Pero no lo hicieron, no se alegraron en ello. Sencillamente se quejaron, murmuraron y expresaban sus quejas de forma abierta, menospreciando lo que habían recibido de parte de Dios, que era libertad. No estaban pensando en la libertad, estaban pensando en aquellos hábitos que habían adquirido y que ahora ya no podían continuar. Por eso digo, y esto es una advertencia a todos los despiertos, recordar que cosas tan importantes como la sanidad y los lujos y, en fin, la abundancia que muchos disfrutamos hoy, se pueden volver nuestro peor enemigo. Es importante que aprendamos desde ya a enfocarnos en
crecer en una confianza plena en Dios. La Escritura dice que si confiamos en Él no seremos defraudados, no seremos avergonzados. Dios va a recompensar la confianza, Dios va a proveer en la confianza. La fe nos va a abrir puertas, la fe va a hacer que los cielos se abran para nosotros. Pero no estamos ejercitados, todavía no. No nos hemos ejercitado en la escasez, a menos que vivas en un país realmente pobre, que ya sí que estés preparado para afrontar cualquier escasez. Pero la inmensa mayoría de los que vivimos en Occidente disfrutamos de la abundancia. Y por supuesto, la abundancia es buena y la tomamos como bendición de Dios, pero cuando hablamos de ser peregrinos y extranjeros hasta llegar a la tierra prometida, hablamos de cruzar el desierto. Y eso significa que no vamos a encontrar las cosas que hemos disfrutado, que hemos tenido. ¿Qué vamos a hacer? Repito, sobre todo la sanidad. Cuando aparece el dolor, cuando aparecen las molestias, cuando aparece cualquier cosa que nos impida avanzar como hemos avanzado hasta el momento. Entonces nos vamos a sentir seguramente desanimados y hasta deprimidos. Y no nos lo podemos permitir. Es posible que incluso deseemos quedarnos ahí en el desierto y morir, como dijeron los hebreos. Ojalá muriéramos en este desierto. Se olvidaron de que Dios es todopoderoso y que para Él nada es imposible, y que una de las promesas que más se repiten en la Escritura acerca de el poder de Dios a disposición nuestra por gracia, por medio de la fe, es la sanidad. Estamos tan habituados a recibir la ayuda del hombre, el socorro que nos ofrece los sistemas, el sistema sanitario y demás. Estamos tan hechos a eso, tan acostumbrados, que cuando nos falta, nos bloqueamos. Nos parece que estamos en la peor de las condiciones. Y no nos damos cuenta porque se nos olvida que Dios está con nosotros, que Él es nuestro Salvador y que si confiamos en Él, veremos su mano en acción, veremos su gracia, veremos la sanidad. Pero no estamos acostumbrados. Y al no estar acostumbrados, lo que nos ocurre es que perdemos el norte, perdemos el enfoque. Quizá hayamos aprendido mucho de la Escritura, pero esos textos se nos olvidan. Las promesas de Dios, el poder de Dios a nuestra disposición, la gracia disponible. Así que esta es mi advertencia para los despiertos. Acordaos de lo que escribía el apóstol Pedro en su primera carta hablando del tiempo del fin, el capítulo 4, diciendo: el fin de todas las cosas se acerca, por tanto seamos sobrios. Mira, cuando hablamos de prepararnos, tenemos una parte muy importante que es la espiritual, reforzar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y luego está la parte de estar dispuestos a vivir sobriamente, con escasez, a no seguir permitiéndonos disfrutar de tantos lujos, sabiendo que nos van a faltar, que los vamos a echar de menos. Quizá tú digas, bueno, pues antes de que nos falten, disfrutémoslos a tope, como decimos en España. Pero no es el consejo de la palabra. El consejo de la palabra es, por eso mismo, seamos sobrios ya. En otras palabras, acostumbrémonos a vivir con menos lujos, con menos privilegios, menos posibilidades, porque nos va a preparar, es parte de la preparación. Prescindir de cosas, volverse más bien minimalista, vivir con lo imprescindible, acostumbrarse a la supervivencia, acostumbrarse a conocer mejor el ambiente, los campos,
las montañas. Todo eso demanda de nosotros tiempo, aprovechémoslo, en vez de pensar simplemente en disfrutar de esto y aquello, en vez de continuar como si el futuro nunca llegara. Dejemos que Dios nos pode. Dejemos que Dios nos prive o colaboremos con Él, privándonos a nosotros mismos de esas cosas, porque así será el final, es decir, seremos podados de todos esos beneficios que hemos recibido mientras disfrutábamos de Egipto. Nos vamos a ver sin esas cosas. Y vamos a ver si realmente confiamos en Dios o no. Vamos a ver si realmente estamos dispuestos a ser podados o nos quejaremos. Vamos a ver si hemos adquirido por el consejo de la palabra el hábito, el buen hábito de ser así, sobrios, velando, orando, viviendo de forma muy, muy sencilla. Porque de esta manera, con la victoria en nuestro corazón, podremos avanzar mucho mejor. Tendremos menos problemas que resolver con nosotros mismos y con los demás. De otra manera, es muy posible que muchos se queden en el camino, deseando morir, deseando ser tragados por la tierra, deseando quedarse en el intento por el desánimo que llevan, por esa depresión que no superan, porque no se prepararon espiritualmente, porque no dieron los pasos convenientes para aprender a vivir con sobriedad. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.